La importancia de tener la palabra correcta del original griego se ve en el siguiente ejemplo. Hagion, que significa tanto santo como santuario. Debido a que en nuestra Reina Valera 60, especialmente en el libro de Hebreos, esta palabra se traduce de un modo en que no se ajusta necesariamente al texto original y da lugar a creencia diversa e incluso muy importante en lo que tiene que ver con respecto a la administración de Jesús en el santuario celestial. Vamos a ver aquí entonces, primeramente, para que tengamos presente que la Biblia de Jerusalén traduce casi todos los textos de Hagion en el libro de Hebreos como santuario. Decimos casi porque algunos textos pone adecuadamente como tiene que ser de acuerdo al original. Pero miremos entonces todos los textos de santuario o Hagion en el libro de Hebreos. Y en algunos casos en que la Reina Valera 60, nuestra Biblia popular, traduce de un modo distinto, analizaremos allí la situación. Arrancamos entonces con Tohagion, esto es con artículo. Podemos ver tanto el griego como la transliteración en español. Es prácticamente similar. En Hebreos 9.1, ¿cómo se traduce allí la palabra Hagion? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Notemos que allí la palabra Tohagion se traduce como santuario, un santuario. Aquí tenemos a continuación el siguiente ejemplo, Ta-hagia, esta vez con artículo también, pero en plural. Hagia es el plural de Hagion. Y Ta-hagia en Hebreos 9.12, de acuerdo a la Reina Valera 60, se traduce santísimo, a diferencia de la Biblia de Jerusalén, que miraremos ambos textos. Así también con el versículo 25, no obstante en 13.11 ya es diferente. Veremos pues entonces Ta-hagia en Hebreos 9.12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en Ta-hagia, dice el original griego, habiendo obtenido eterna redención. La pregunta que uno se haría es si realmente Jesús, cuando entró allí en el tabernáculo del cielo, entró directamente en el lugar santísimo, ya que así es como traduce la Reina Valera 60 a Ta-hagia. Comparémoslo con la Biblia de Jerusalén. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Veremos ahí que dice, penetró en el santuario una vez para siempre. Ya veremos que este es el sentido más adecuado para entender los versículos respecto de Hagion en el libro de Hebreos. Otro tanto ocurre con el versículo 25, Hebreos 9:25, en que difieren la Reina Valera 60 con la Biblia de Jerusalén. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí podría ser que se trate del lugar santísimo, al referirse que es el sumo sacerdote, cada año él entra allí con sangre ajena, al contrastarlo con Jesús. Miremoslo ahora en el versículo 25 de la Biblia de Jerusalén. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Pero en el 13:11 miremos cómo la Biblia de nuestra Reina Valera 60 traduce Ta-hagia con artículo del modo normal, santuario. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Bien, así tenemos entonces que esta palabra Ta-hagia se traduce de modo distinto en nuestra Reina Valera 60, en algunos casos lugar santísimo, en otros santuario. Pero ahora vamos a mirar Hagia sin artículo. Ahí tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 2, cómo traduce nuestra Reina Valera. Dice allí, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Si observamos allí, se nos dice que Hagia sería el lugar santo. Recordamos, es el plural de Hagion, aquí en este caso sin artículo, pero el contexto da a entender que se trata del lugar santo. Pero en el versículo 3 aparece la misma palabra acompañada del plural
Hagia, Hagion, para traducir lugar santísimo, y la Reina Valera 60 traduce adecuadamente lugar santísimo porque el contexto indica que es tal lugar santísimo. Miremos pues entonces el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Hagia Hagion, que literalmente significa el santo de los santos, o sea, el lugar santísimo. Y luego entonces en el versículo 24, esto nos va a aclarar en Hebreos 9:24 lo que aparece en el versículo 25. Vamos a leer los dos textos también. En el 24 aparece una palabra nueva que es antítipos, es decir, antitipo. Y esto indica entonces que el santuario israelita judío era una copia del santuario del cielo. A esa copia se le llama antitipo. Es bueno saber que en el griego el uso de la palabra tipos y antítipos, o sea, tipo y antitipo, se intercambian. Es decir, aquí tenemos un original y esta es la copia, o la inversa, aquí tenemos la copia y este es el original. Lo que importa es que estas palabras se usan intercambiadamente. Y en este caso, al decirse que el antitipo es el santuario de la tierra, frente al tipo que es mencionado en Hebreos 8:5, para referirse al tabernáculo que está en el cielo, aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre, santuario que fue mostrado en modelo o tipo a Moisés para que él lo construyera el antitipo en base al tipo que se le estaba mostrando en el monte. Hebreos 8:5. Veremos pues entonces Hebreos 9:24 para ver allí la palabra Hagia sin artículo y referirse con ello al santuario de la tierra. Dice allí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Notemos que ahí se traduce Hagia como santuario. Hecho de mano, figura, esa es la palabra antitipo de acuerdo al griego. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí viene un detalle. Si Jesús entró en el cielo mismo, ¿a dónde entró? ¿En el lugar santísimo? Si en la copia de la tierra, al operar el sacerdote, se entraba primeramente en el lugar santo, todos los días, y una vez al año, en el Yom Kippur, según Levítico 16, entraba una vez al año allí en el lugar santísimo. Por lo tanto, si 9:24 dice que Jesús entró en el cielo, ahí lo tenemos, en un templo en el cielo, cuya copia o antitipo estaba en la tierra, por lo tanto, ¿a dónde entró? Veremos entonces ahora el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahí está el tema. Mientras nuestra Reina Valera traduce santísimo, y ya dijimos, la Biblia de Jerusalén pone santuario. Entonces, ¿cuál es o qué lugar es el cielo a donde Jesús entró? Del cual tenemos la copia en la tierra, o antitipo se les llama, y entonces allí los sacerdotes entran cada día durante los 364 días y una vez al año en el lugar santísimo. Por lo tanto, si esta es una copia, Jesús al entrar en el cielo hará exactamente lo mismo que lo que se nos enseñó a través de la copia. Operará en el lugar santo tanto tiempo para entrar en algún momento en el lugar santísimo. Para ello, para evitar dificultades, la Biblia de Jerusalén traduce adecuadamente Hagion, Hagia, con artículo, sin artículo, indistintamente traduce santuario, excepto en aquella parte 9:3, donde el contexto indica claramente que es lugar santísimo. Veremos más todavía otro ejemplo con Hagion, esta vez en plural, ton Hagion, es decir, va con artículo. Ahí lo tenemos tanto en griego, que casi se puede leer, como en el español, allí transliterado. En Hebreos 8:2 aparece la palabra, y como Hagion significa santo, en plural sería santos. De los santos es ton Hagion. Miremos cómo lo traduce nuestra Reina Valera. Ministro del santuario. Ton Hagion es de los santos. Prácticamente ninguna traducción traduce ministro de los santos o hijos del reino, que Jesús fuera el ministro de los hijos del reino, aunque podría traducirse así. Pero al ponérselo en plural, la Reina Valera 60 traduce adecuadamente. Esto es, pone santuario porque el contexto allí obliga a ponerlo como tal, porque a continuación aparece en la siguiente línea, y de aquel verdadero tabernáculo, es decir, se está refiriendo al mismo elemento, santuario, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Ahora miramos en el 9.8, ahí sí tenemos dificultades. ¿Cómo traduce nuestra Reina Valera? Ton Hagion, lo pone en lugar santísimo, pero el contexto da a entender que es santuario tal como traduce la Biblia de Jerusalén. Miremos entonces el 9.8, dando el Espíritu Santo a entender con los 7 versículos anteriores, del 1 al 7, que aún no se había manifestado el camino a Ton Hagion. Y entonces allí pone lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esta expresión, primera parte del tabernáculo, no está adecuadamente traducida como lo hace la Biblia de Jerusalén que miramos ahora. De esa manera, daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario del cielo, mientras subsistiera la primera tienda. Notamos, ahí cambia el sentido. Mientras estuviera funcionando la tienda terrenal, el tabernáculo de la tierra o santuario terrenal, mientras él funcionaba, no podía abrirse el santuario del cielo. Recordemos cuando dejó de operar el santuario de la tierra. A la muerte de Jesús en el Calvario, el texto nos dice que se partió el velo de arriba abajo, misteriosamente. Bien, a partir de allí entonces este santuario terrenal pierde su valor y se abre el camino al santuario del cielo. Nuevamente miremos capítulo 9.8 de la Biblia de Jerusalén. Allí, al hacer el juego entre la tienda de la tierra o tabernáculo, santuario terrenal, y el santuario del cielo, no lugar santísimo, como traduce nuestra Reina Valera 60. Miremos otra vez. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo con los 7 versículos anteriores al explicar en el 1, 2, 3 las diversas partes del santuario terrenal, su mobiliario, etc., que aún no estaba abierto el camino del santuario del cielo, mientras tanto subsistiera el primer santuario. Notamos entonces que la traducción adecuada es: no se abría el santuario del cielo, entre tanto el de la tierra funcionaba, y no el lugar santísimo, como nos lo hace ver la Reina Valera 60. Miremos también otro ejemplo en el 10.19. Como lo hace la Reina Valera 60, contrastado con la Biblia de Jerusalén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Allí se nos dice que ya Jesús entró directamente en el lugar santísimo, pero nos acordamos que ello obedece a un antitipo o copia que se hacía aquí en la tierra. Y ahí la copia, al leer los libros de Éxodo Levítico, se nos muestra claramente que había un servicio diario, lugar santo, y uno anual, lugar santísimo. Y a donde Jesús entra es en el santuario, que va a ser el modelo en el cual se inspiró Moisés para escribir los datos, la construcción del santuario terrenal. Por lo tanto, al decir que hay libertad para entrar en el Ton Hagion, recordemos que esa es la expresión que estamos repasando, lugar santísimo, dice nuestra Reina Valera. La pregunta es así? Miremos, contrastémoslo con la Biblia de Jerusalén. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Notamos, hay un contraste, y es, aquí claramente se muestra que la intención primordial del autor de Hebreos es mostrar que hay un santuario en el cielo en contraste con el santuario de la tierra. No necesariamente partes específicas, excepto en el 9.1 en adelante, donde sí se muestra, el autor va a detallar los muebles que componen un departamento y el otro. Y vemos un ejemplo más, Hagion, también es plural, pero esta vez sin artículo. Y como traduce 9.3, dijimos que ese versículo trae las dos palabras, la que aparece Hagia, Hagion, entonces ambas están en plural, y sin artículo. Veremos aquí entonces cómo traduce 9.3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Hagia Hagion. Esto significa el santo de los santos. Y en español, pues se traduce lugar santísimo, lo cual es correcto, porque está mostrando los muebles y servicios que hay en ese departamento. En conclusión, acerca de examinar esta palabra, decimos que no se puede crear doctrina con alguna traducción, como en este caso Reina Valera 60, en que pone ciertas palabras en español que no exactamente
condicen con el original, y especialmente porque en otras partes del mismo traductor, de la misma versión de Reina Valera 60, la misma expresión se traduce como santuario. Y entonces allí no hay una uniformidad en el traductor. Bien, con esto queremos mostrar que es delicado el tema de la traducción. Lo ideal es consultar con otras versiones, y en el caso de la Biblia de Jerusalén y otras traducciones, traducen adecuadamente, dando el sentido que el autor de Hebreos quiso darle, que Hagion en Hebreos se refiere absolutamente a lo que es el santuario, excepto en 9.3, donde allí claramente muestra los muebles que componen las distintas partes de ese santuario. Así entonces estamos avanzando en este repaso de las voces bíblicas originales.